la tarde con 18 minutos. Bravo yo. Carlita, ¿a ti te da miedo hablar en público? Sí, a ¿Cómo veces no, me ha dado Carlita? miedo. ¿Cómo te va a dar miedo si hablas aquí en la radio? ¿En serio? No, escúchame, no. Cuando me pongo frente al micro, cuando me enfoca la cámara, no tengo mucho miedo, ¿ya? Claro. Normal. Pero cuando sí estoy frente al público, a mucha gente, en un auditorio grande, sí, en algún momento sí he sentido así como que temor, porque toda la gente Carlita, te mira, ¿no? Entonces como que te tienes que empoderar, tener las cosas bien claras para poder llegar a la gente, porque todo el mundo te mira. Es más, mi truquito es mirar... ¿Cuál es el truco para hablar en público? Mirarlos en la frente, no miro los ojos, porque si los veo yo siento que todos son miradas. Es un punto Pésimo. ciego. Pésimo. Consejo. ¿Sí? Pésimo. Ay, Javier, con razón. Javier Pésimo, Echevarría está ¿sabes? con nosotros, psicólogo. Dios mío. Y Acaba de empezar el programa con lo que no se debe hacer nunca. ¿cómo No. superar el temor, el miedo a hablar en Dios público? mío, Bueno, con razón, hay gente que se bloquea. O sea, Pero a ver. Javier, gente que se bloquea, le sudan las manos, eso es lo mínimo. Es uno de los miedos más comunes en el país. Sí. O sea, parte de nuestra cultura es ese miedo a hablar en público. Y yo creo que surge en el colegio. O sea, la gente identifica el estar frente como en el paredón. Me pueden hacer y lo que ha bullying. dicho Carla, si quitamos el consejo final, que voy a decir por qué es pésimo y a ver si eso te ayuda, Carla, pero ella ha puesto el dedo en la llaga, porque siento que todos me miran. ¿Qué ha sucedido en nuestra historia que la mirada del otro es tan amenazante? Porque lo que sucede es el miedo al juicio. ¿Pero qué clase de juicios ha recibido? Han sido 11 años En el colegio, claro. de formar ese miedo, donde el único lugar seguro es estar detrás. Detrás. Mejor no digo nada. Claro, Porque a veces hasta el juicio sale el mismo profesor. exacto. O sea, exacto. imagínate, ¿no? Exacto. Y lo terrible es que ese miedo, la gente como que le dice, bueno, sí tengo miedo, como si fuera un pequeño detalle. Y eso es lo que a veces no te permite ascender. Correcto. Porque, ok, ya, tú y yo somos profesionales de la palabra, podemos estar frente a... Eso lo harán algunas Claro. personas. Eso no vas a tener Es tu parte de nuestro experiencia de trabajo. tener ante 300 personas. Pero ante grupos pequeños, toda persona en su trabajo tiene que hablarle a los demás. Al menos y a tienes- 20. Claro, tienes tu momento escénico, tu momento de escenario. Y la gente se bloquea. Las reuniones en las oficinas son tan aburridas por eso. O sea, no sirven de nada por eso, porque la gente que está parado ahí habla pésimo. Es cierto. Porque en ese momento se conecta a ese momento del colegio donde se siente juzgado y siente que está en examen oral, ¿no? Es cierto. Y lo terrible y lo que ya hace que casi no podamos avanzar es que ese miedo a hablar en público lo asociamos a una virtud y dicen, no me gustes porque yo soy perfil bajo. La palabra Claro, perfil bajo sí. en el Perú es una virtud. Y el que habla él es mucho, perfil bajo. y el que habla mucho le pones como un defecto. Lo que pasa es que él es figuretti y le gusta hablar. Entonces ahí ya nos fregamos todos. Nos fregamos porque todos. tu temor, ya encontraste la teoría perfecta para Y justificar para tu caer temor. bien a la masa. Sí, y para aplastar a aquella persona que no tiene temor, porque es un figuretti. Porque además hay una cultura de lo diferente hay que hundirlo. Qué miedo, es Exactamente. diferente. Está saliendo de la media. Exactamente. Sí, sí. Yo me quedo asombrado cuando, digamos, en los talleres que yo hago y de pronto alguien hace hago un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y alguien hace algo sobresaliente, entonces lo llamo. No, y la gente ¿Para qué se vine? pone ¿Para como- qué vine? Maldita Sí. sea. Yo le digo, pero si voy a reconocerte. O sea, ¿por qué tanto miedo? Y claro, la gente, ¡ay, que baile! O sea, la gente inmediatamente asocia que lo voy a castigar. Que baile. Que me voy a burlar, que le voy a decir algo. Y vienen como, no quiero salir. Qué buena, tal cual. Y tú dices, pero ¿qué ha pasado? Ok, eso es el colegio, pero el colegio acabó muchas veces hace años. Y estás en un trabajo, eres una persona adulta y no has superado ese miedo. Es una competencia para mí esencial, básica. No es una cosa, un detalle para algunos. No. Si tú tienes la capacidad de expresar tus ideas frente a los demás, Sí. evidentemente se te abren otras puertas. Ahora, Indudablemente. voy a hablar... A ver, Carlita. ¿Por qué, mi querida Carla? ¿Sabes por qué? Por dos motivos. Porque lo que te debe motivar para hablar en público es el público. Mira, ¿a dónde diriges tu atención? Dependiendo de dónde diriges tu atención, se generan los bloqueos. Cuando la atención está puesta en ti y es yo y mi miedo, yo y mi trauma, o yo que soy lo máximo y quiero que me miren, cuando la atención está puesta en ti, el público se desconecta.
Cuando la atención está puesta en el mensaje, son los típicos PPTs que tiene, pues, que escribes todo. Y es más, la gente El es increíble. PowerPoint. Es increíble porque el PPT muchas veces la gente apaga la luz, el que habla está en oscuro, ¿no? Lo único que está prendido es el ecran y el que habla le da la espalda al público y se pone a leer. Pone a leer. Es como decir, mira qué linda la imagen que está acá, ¿no? Y lo único que, como si fuera cine, ¿no? Sí, Entonces, locos. y el expositor no interesa. Pésimo. No cautiva. No La engancha. única manera de que funcione es que conectes. Y para conectar, Hay que mirar a los tienes ojos. que mirar a las personas. Exacto, eso también es verdad lo que dices. Porque si no, al mirar en la frente ya se genera una distancia. Hay gente que hace talleres y explica, porque eso que seguramente es un tip que tú has encontrado o que te lo han dicho. Es un tip que yo lo hice cuando tenía ¿Que tú miedo lo al qué? público, que yo hacía cuando tenía Pero miedo al público. ¿alguien te dio Sí, ese dato? sí. O, escúchanos, ¿alguien te dio ese dato? O tú lo has desarrollado? Porque hay No. profesionales que dan ese consejo. No, Oye, hay gente que sale, yo alguna vez he estado en uno de esos espacios de oradores y te dicen, sale y mira un punto fijo. Imagínate. Como pero flaco, no es teatro, no O es la sea, cuarta pared, no hay cuarta no hay pared. cuarta No, pared. yo tenía ese problema. Mira al vacío, te dicen. No, tienes Claro, toda la. O sea, no. justamente lo que tienes que hacer es comenzar. Si tú miras Sí. a la persona, la gente se va a conectar contigo. Es totalmente cierto, Javier. Mira, yo tenía mucho miedo, ¿no? Les comenté esa historia y todo mi testimonio, cuando tenía miedo de hablar al frente. Y luego yo llevé un curso de clown. Ajá. Y mi profesora me comentó que la Paloma, única con Paloma, forma... ¿no? Paloma, claro. Sí, con Paloma, genial. Ella es genial. Ella me ayudó y me enseñó y me dijo, Carla, tienes que mirar de modo directo para conectar con la gente porque de esa forma vas a ver sus emociones, sus Claro. rostros, sus gestos y vas a poder leer a la persona, entenderla y ver qué es lo que Exacto. siente. Exacto. Es la única manera. Y estás entonces- midiendo la temperatura del auditorio. O sea, porque si no te Sí. conviertes para eso mejor lo que debería llegar a la gente es hacer poner play, un holograma, no sé, Claro. más práctico, ¿no? El público, como dice Carlos, tú tienes que, o sea, si te importa mucho el público, Sí. si te importa mucho, porque si no, ¿para qué hablas? ¿Para qué hablas? O sea, yo no estoy hablando como te digo en un teatro, estoy hablando en tu trabajo a la hora de exponer tu plan de acción. Evidentemente, tú ya sabes tu plan de acción. Entonces, manda un mail. No, Claro. O sea, No si es tú un estás- examen, Claro, o sea, si- nadie te está juzgando. Evidente, o sea, probablemente en nuestro país juzgamos. Bueno, o sea, sí, Sí están, sucede. están midiendo, Están todos midiendo. están midiendo, es cierto. Lamentablemente es así, ¿no? Pero justamente cuando uno es vulnerable, haces que el otro sea vulnerable. Y el chip que hay que cambiar es que hemos incorporado que el que está sentado es el empoderado y el que es débil, ¿no? Y está en el paredón es el que está parado. Cuando es exactamente al revés. Al revés. El que está parado tiene un poder frente al que está sentado y por eso tiene miedo. Porque tú estás en ese momento en una situación de poder y tienes que tener mucho cuidado con las bromas o las cosas que hace, dependiendo por supuesto del contexto, porque el que está sentado tú puedes decir algo y generas un montón de cosas. Entonces hay que ser como muy responsable, pero cuando tú entiendes que estás en un lugar de empoderamiento, pero claro, para Además eso hay tienes una que conectarte con tu responsabilidad ahí, ¿no? empoderamiento. Hay una Claro. responsabilidad también. porque Exactamente. No se trata de llegar y tirar letras. O sea, bueno, ya hoy día les digo, como hace la gente efectivamente con sus presentaciones, sus PPT, ¿no? Voltean y leen, digo, pero eso yo lo hacía en el colegio con la exposición porque no estudiaba nada. Exactamente. Se trata de, llego, te quiero contar esto, te lo quiero transmitir, quiero que se haga tuyo, quiero que lo compres, Claro. o sea, que compres esta idea, quiero ni siquiera pasar por convencerte, no quiero convencerte. Depende, lo que pasa Bueno, es que la depende- palabra clara, que en la actuación la conocemos, es depende cuál es tu acción y tu objetivo. Claro, cuál es tu acción Te pongo y un tu ejemplo. objetivo. Te pongo un ejemplo. No, una persona de finanzas, una empresa, literalmente tenía que ir a exponer los resultados, que no eran tan buenos ante una audiencia donde había un montón de inconformidad y también había un sindicato y era como difícil. Entonces, y el pata tenía que dar frente porque era lo que ellos pedían. Dar frente, no que se enteren por un mail. Claro. Entonces, y yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? Bueno, informar los resultados. Informar. Informar, eso no es para hablar en público no es informar, manda un mail. Manda un mail, un informe. Claro. Mandas para informar, manda un Lógicamente, informe. Lógicamente. Entonces, preguntando, él se dio cuenta, cuando él dice, no, yo quiero calmar la situación. Claro. Ah, eso es un objetivo ¿Cuál es tu objetivo? completamente diferente.
Entonces revisemos tu PPT. El PPT no te calmaba, puro Excel, puro número, simplemente mirabas eso y ya te generaba ansiedad. Entonces tienes que reformular toda tu presentación bajo ese objetivo. Si tú vas para calmar al otro, ¿cómo no vas a mirar las caras de esas personas? Porque ahí tú vas a saber si la gente se está calmando o si comienza a generar ansiedad. Y si comienza a generar ansiedad, bueno, habrá que cambiar de estrategia para que cumplas tu objetivo. Porque... ¿Por qué? Perdóname. ¿Y por qué no miramos a los ojos? O sea, ¿cuál es el problema? Tenemos un tema. Un miedo, eso, ¿no? un miedo, ¿Por qué no? un miedo al juicio. Pero porque es peruano, no ocurre yo en creo todo que, el mundo, a ver, no sé. el público, muchas veces, dependiendo de la situación, te mira así. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Claro. Que te está tomando examen y yo me vacilo. A Y veces al hasta en contrario, el oye, teatro. En el teatro. Y yo digo, pero han pagado su entrada. Es como que me estás jodiendo. ¿No? Y vienen Claro. así. Entonces digo, ¿para eso has pagado? Para eso has pagado, te Porque pones en modo bacán. si tú vienes en actitud de, a ver, Recibir. Quiero recibir, pero ¿por qué vienes tan Quiero a la disfrutar. defensiva? Eso pasa en nuestro país porque yo creo que tenemos toda una situación con el que está delante. A mí me ocurre, y creo que a muchos, cuando estoy en algún show, uno en el teatro, qué sé yo, que miro a la gente, o sea, me acerco a alguien y baja la mirada. Ah, claro. O sea, me parte el alma. Cuando hacen eso, me parte el alma porque se ponen automáticamente en un modo de subordinación espantoso. Entonces yo ahí bromeo, le digo, tranquilo, a ver, has pagado un ticket para verme. Finalmente me tienes al costado que técnicamente debe ser, wow, me río, obviamente, hago broma de eso. Claro. Y estás mirando el piso. No, tranquilo. Entonces ya juego y aflojo a la persona. a mí Claro, lo que me importa es que le quede claro que esto es un juego de dos. Mira, yo existo porque él está ahí. Y en ese viceversa. momento puedes sanar una herida profunda. De todas maneras. Porque pasa ese eso. pata, efectivamente, que te mira así, ¿no? Si tú lo miras o hablas con... Cambia su actitud como... O hay parece quienes- fete, ¿ah? O hay quienes bajan la mirada, como te digo, Sí. hay gente que se hace la loca y entonces digo, ¿qué se activará? Yo siempre bromeo con esto porque digo, cómo una palabra tiene una acción sobre el cuello de los demás. Porque dices, voluntarios, y la gente... Sí. O sea, Es muy gracioso. mira a todos lados. Yo digo, esa palabra produce, pero, o sea, o produce este efecto de creer, de la adivinanza, ¿no? Voluntarios. Son las 5 y Ese es del 31. costado. 5 y 31. ¿Cómo superar el temor de hablar en público? Javier Echevarría está aquí con nosotros. Él es psicólogo y nos va a dar unas pautas en el siguiente bloque. Es más, te sugiero que llames. Llámanos, 221, iba a estar Carlita, estoy dando el Lento, número de Radio lento, Oxígeno. Es lento. que las mañanas trabajo en Oxígeno. Ah, sí te escucho. 212 Estoy claro, ya tengo un 5353. sancochado. Claro. 212-5353. 212-5353, llámanos aquí a Capital y cuéntanos. ¿Trabajas con público? Todos. Todos en realidad, trabajamos pues, con todos público. trabajamos con público. Ese es el primer chip que hay que cambiar. 5 y 31. Pa' bravo yo que tengo sentimiento. 5 de la tarde con 35 minutos. ¿Por qué nos da miedo el hablar en público? Salir al frente. Levantar la mano para dar una idea en el salón o en el trabajo. Sentarse adelante. Sentarse. ¿Qué hay Adelante. ahí? Javier Echevarría, psicólogo, está con nosotros y nos lo explica. Sí. Bueno, justamente como te digo, es una cuestión cultural, porque eso es lo importante que la gente tiene que tener claro, que es una cuestión cultural, que es un bloqueo que nosotros como peruanos nos hacemos, en otros países no sucede, no sucede ese temor, y está frenando una serie de desarrollos profesionales. Y entonces, si tú asumes eso con seriedad, entonces ya no vas a justificarte diciendo, bueno, así soy yo. No, así no eres tú. Hace 11 años que te has metido ese miedo en el colegio y no lo has superado. Así nos han formateado. Así te han nos han formateado. Y tu vida profesional sería muy diferente si tuvieras capacidades expresivas y pudieras dar tus ideas. O sea, no estamos hablando de hablar en público a nivel profesional, estamos hablando de hacerlo en los lugares profesionales donde estás tú. En la universidad. En la universidad, En el trabajo. en tu trabajo tienes que exponer una idea, tienes que decirle a tu equipo de gente una serie de cosas o lo que fuera. Aunque no seas jefe, que
a la gente con la cual trabajas, quieres decir un poco sobre lo que ha sucedido en tu trabajo, qué sé yo, es. lo que fuera. En un seminario, cuando en una te charla de dicen, 5 en una minutos, charla de como 5 en las minutos. empresas, Claro. que hay todos los días. ¿Alguna pregunta? Nadie habla. Nadie habla y nada. después se te acercan a preguntarte. Sí, sí. Bueno, aló. Hola. Hola. 5:36. Bueno, ¿y cómo hacer para vencer ese miedo finalmente? Bueno, por eso digo, yo creo que el primer paso... Primero reconocer. El primer paso es reconocer la importancia de eso y que tienes un bloqueo y tienes la responsabilidad de hacerte cargo de eso. Eso es lo primero. Hola. Ahí está. Hola. Aló, Hola, ¿cómo estás? aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal? está, licenciado Echeverría? Licenciado. Mucho gusto de hablar con usted y bueno, admiro también a Carlos Galdós por Gracias. el programa. Me gusta, aprendo y me entretiene bastante también. Qué bueno. linda, gracias. ¿Cómo te Yo soy llamas? Un adulto mayor de 62 años, Paula, es mi nombre. Ah, bueno, es una adulta mayor que recién está... Esta entrando. chico, Sí, por favor. 62 años, te quedan todavía 25 por encima. Sí, lo que pasa, bueno, también siento todas esas cosas, porque yo siento a veces que quiero hablar y como decir, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, lo tengo ahí guardado, ¿no? Y después, un poquito mi pregunta también era que es con respecto, por ejemplo, en mi caso, como practico mi fe católica, entonces voy a la misa y nos dan a 3 personas distintas una lectura para leer, ¿no? Perfecto. Yo también he escuchado que uno debería levantar la vista por ratos y leer el texto, ¿no? Pero a mí sí me da miedo hacerlo porque después me puedo perder. Entonces yo sí, pero me encanta leer, ¿no? Entonces yo lo que hago es leer nada más. Eso sí trato de, inclusive con el dedo voy señalando, ¿no? Pero eso también uno siente cositas, pero felizmente, bueno, eso lo llego a hacer, pero como le digo que no sigo todas las pautas que se debe seguir, ¿no? Pero mira qué importante eso que mencionas hasta en la iglesia. O sea, está diciendo un texto que tú consideras sagrado, el público que está ahí considera lo mismo, todos tienen una actitud sagrada frente a esa lectura. Igual tienes miedo al juicio de la gente, a que uno cometa errores, a que la gente te pueda criticar, qué sé yo. Entonces, y estás en el mejor de los escenarios. O sea, si estás en una iglesia, estás en el mejor de los escenarios. Claro, nadie juzga. Claro. Hay amor. Sí, o sea, no siento de repente, pero me ha pasado eso que a veces se me ha trabado y yo sí siento culpa, pero por mí misma ¿Ya también, ves? ay, lo debía haber hecho mejor. Claro, ¿no? nos pasó damos de esto? alma. Sí. Nos damos de alma. O sea, sí, de hecho, cuando uno está al frente, maneja esta sensación, te sientes observado, es obvio, ¿no? Claro. Pero, ¿y ahí no se activarán ciertas inseguridades? Es el miedo al error. El miedo al El miedo al a error, que para equivocarnos, ¿no? nosotros es como, una tragedia, como si nuestra aspiración fuera la perfección. Y como si estar frente al público es que se note que no lo somos. A lo mejor, ¿Y quién asume que es perfecto? a lo mejor deberían enseñarnos, el colegio debería ser un espacio de entrenamiento en el error. O sea, sería genial, ¿no? Porque en el colegio, por no hacerlo bien, te cae goma, Claro. te cae sanción, no sé, te jalan, comenzando por ahí. Cuando debería ser el mejor espacio para equivócate. Exacto. Porque Es más, además en el error hay un aprendizaje. Yo diría que lo que más se tendría que reconocer es justamente cuando reconoces el error. Sí, claro. Que una persona qué diga, valor, súper profe, valor. me he equivocado. Pucha, eso merece un aplauso. Entonces, y eso, no sé si está la otra llamada porque estaba... Aló, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo soy te llamas? Rosario. ¿Cómo? Rosario. Rosario. ¿Cómo está Rosario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer una consulta porque Dime. ahorita estoy haciendo mi tesis para sacar mi título como arquitecta Ajá. y sé que en algún momento voy a tener que sustentar mi proyecto. Ujú. Entonces quisiera saber algunos tips como para un poco perder el miedo frente al jurado. Perfecto. Nada más. Gracias. Muy bien, Rosario, gracias. Mira, Rosario está planteando una situación particular, porque efectivamente la presentación de una tesis es una evaluación. Es otra y cosa. es el origen de muchos de nuestros miedos, que por eso hablo del colegio, porque uno asocia el hablar en público a una evaluación. En otros contextos en el trabajo no te están evaluando, no te están poniendo una nota. Lo que quieren es
entender, Saber. claro, tú tienes que motivar, tienes que aclarar, tienes que calmar, tienes que inspirar, son otras las características. Entonces, en una evaluación como esa, y en arquitectura además son duros, tanto así que las reuniones de retroalimentación les llaman crítica. Hoy día tengo crítica, Hoy día tengo crítica. ¿no? ¿Sí o no, Rosario? Así. Entonces, es como que, y los arquitectos en general, por ser artistas, también No, son más sensibles. hay una sensibilidad y una búsqueda de perfección. Entonces, pero lo más importante es que te sientas segura con el tema y que veas las caras de esos profesores. O sea, que te amistes con esa cara. Porque esas personas también han estado en tu situación. O sea, no son los evaluadores o los profesores, no son seres de otro planeta, son seres humanos. Y cuando tú veas que una persona pone una cara que de pronto te mira así como raro, ¿no? En vez de dejar de mirarla, todo lo contrario, mírala más o pregúntale, ¿está todo claro? ¿Me estás entendiendo? La interacción, no sabes cómo relaja. Uno cree que hablar en público es hacer un monólogo. No. Y eso no, eso es otro tipo de arte, que hay gente que lo hace. Pero cuando estás en público, vale muchísimo la pregunta, el decir, por favor, si algo no está claro, me dices. Eso genera ya una distensión en el ambiente. Hola, 5 de la tarde con 42 minutos. Aló, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? todo bien, chicos. Jessica. Jessica, ¿qué tal, Jessica? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Sí. Como el tema dice, cómo superar el temor a hablar en público, yo creo que es más que no lo hacemos por el miedo al ridículo. Sí. Sí, claro. Porque las personas a veces, nosotros damos un punto de vista y la gente se puede burlar de nosotros. Exacto. Entonces preferimos callar, Exacto. ¿verdad? Sí. Otra cosa, yo a mis 40 años he aprendido a que cuando no sé algo, digo no sé. Aunque los demás se crean los sabelones y quieren de repente sobresalir pisando la cabeza de los demás, ¿verdad? Hay cosas que yo digo, no sé, oye Jessica, pero eso no sé, lo siento. Y cuando se lo digo, a mi punto de vista, respetando las opiniones de las demás personas, ¿verdad? Excelente, excelente. Y también cuando yo no sé algo, no tengo miedo al ridículo y no tengo miedo de repente en público de decir hay algunas cosas que sé u otras que de repente en el transcurso de la vida seguiré aprendiendo, ¿no? Porque como seres humanos vamos a seguir aprendiendo durante toda la vida hasta el final de nuestra Excelente. existencia. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, ella ha puesto un punto esencial. La palabra ridículo es una palabra muy relativa porque cada quien lo califica de muchas maneras. Tiene que ver con cómo lo interprete cada uno. Exacto, pero ella ha mencionado algo que está muy conectado con eso y que es la burla. Porque es verdad, en nuestra historia personal, el que ha estado parado delante ha recibido las burlas de las personas. Entonces, ya ese miedo está incorporado. Y ella tiene 40 años y dice, bueno, estoy como superando una serie de cosas, he aprendido a decir no sé, pero hasta gente mayor tiene miedo a la burla. Entonces yo quiero decir, el primer paso, como te estaba diciendo, es reconocer que ese miedo no es poquita cosa, es importante que lo venzas. Y el segundo consejo que te doy es a ti como público. Si quieres que se te vaya el miedo a hablar en público, sé buen público. Es decir, aplaude el que está delante, sí, apláudelo claro. bien, dile cosas bonitas, Gratifícalo. porque claro, no te burles, no sigas incrementando esos temores que han sido incorporados, porque las personas que tienen miedo a hablar en público también son un pésimo público. O sea, se burlan, no aplauden mucho. No celebran, En la no pausa estábamos gratifican. hablando de nuestra poca capacidad de aplaudir. Nos cansamos, o sea, no aplaudimos. A veces a la gente le gusta aplaudir mentalmente, o sea, Sí, claro. te hace así, nada más. Malísimo. Entonces, no sé, ¿tenemos un bloque más, Carla? No, dice Carly. No, dice Se Carly. quedó ahí pegada Bueno, ella. Me tengo que dar mi información de mis talleres. Claro, por Ay, favor. sí, tenemos un- Bueno, justamente tengo yo un taller de teatro para poder aprender un poco de esto que lo llamo sin máscaras, porque es como ser lo más verdadero en escena, ¿no? Y el asunto es que tú puedas vencer un poco eso, que puedas ampliar tu capacidad expresiva. Entonces, el teatro es una herramienta que sirve para mucho y también quedan algunas vacantes del taller del rito del adiós, que la otra vez también le dije, para que puedas cerrar ciclos, ¿no? Y puedas empezar cosas nuevas, que es bien importante decir adiós y el ritual nos ayuda mucho. Entonces,
tanto el rito del adiós como Sin Máscaras, que empiezan en abril, pueden escribirme a contacto@javierechevarría.pe, contacto@javierechevarría.pe, o en mi Facebook, Javier Echevarría Oficial, y ahí le doy toda la información. Perfecto. Un abrazo, Javier. Muchas gracias, Carlos. Que te vaya Muchas muy gracias. bien. Un aplauso, chicos, aplauso No, para ya ves, Javier. carajo. Pues Carlita, por favor, somos buen público, lo mínimo, Caracas. 5:46 en Capital, ya volvemos.